6 secretos para influenciar absolutamente a cualquier persona. Los seres humanos manifestamos comportamientos y reacciones relativamente predecibles. Estamos condicionados por convencionalismos sociales, nuestro ego, nuestros impulsos o las emociones que otras personas causan deliberadamente en nosotros. Vemos las cosas a través del cristal de las emociones y éstas terminan nublando nuestra visión. Actuamos por inercia la mayor parte del tiempo. Estamos sujetos a fuerzas en el fondo de nuestro ser que motivan nuestra conducta y operan bajo el nivel de la conciencia. Vemos los resultados, pensamientos, estados de ánimo y acciones, pero tenemos poco acceso consciente a lo que realmente mueve nuestras emociones y nos empuja a comportarnos de cierto modo. La conducta humana es propensa a seguir conductas automáticas e irreflexivas, y a terminar siendo víctima de la manipulación de individuos carismáticos y sin ningún tipo de ética que nos influencian sutilmente para decir sí a sus intereses, casi sin pensarlo o reflexionarlo primero. La evidencia sugiere que el ritmo cada vez más acelerado y la avalancha informativa de la vida moderna harán que esta forma particular de cumplimiento irreflexivo prevalezca cada vez más en el futuro. Será cada vez más importante para la sociedad. Por lo tanto, comprender el cómo y el porqué de nuestra tendencia a conductas casi autómatas. Estos son 6 principios que evitarán que seas presa fácil de la influencia y persuasión de personas demagogas, narcisistas y por lo general sin escrúpulos o refrenamiento. Por supuesto, existen otros principios adicionales, pero la mayoría de las tácticas de persuasión e influencia caen dentro de estas 6 categorías. La ley de la escasez. Imagina que vas de compras a una tienda departamental en fin de semana. Te acercas a ver una camisa que llama tu atención y notas que es precisamente de la talla que estás buscando. En ese momento, llega otra persona y se lleva una de las camisas en el mostrador. Te das cuenta que ahora solamente queda una sola del modelo que estabas indeciso en comprar. La observas más y más tratando de decidir, pero resulta que, al notar la etiqueta de su precio, esta no es nada barata. No tenías en mente comprarla, pero empieza a gustarte más. En ese momento se acerca una hábil vendedora y te dice, es la última pieza que nos queda, se vendieron muy rápido. ¿Qué tanto aumentan las probabilidades de que la compres? Esto ocurre frecuentemente al aplicar el principio de la escasez en cualquier faceta de la vida. El principio de la escasez y la exclusividad es un recurso muy utilizado en las ventas, y sin prácticamente advertirlo, en nuestra vida diaria a fin de disparar en el cliente potencial o persona objetivo, una respuesta emocional y un sentido de urgencia por obtener un producto que está a punto de ser retirado, se encuentra disponible en cantidades o durante un tiempo limitado, etc. El principio de la escasez aplicado a la persuasión simplemente establece que, entre más raro o difícil de obtener un producto o servicio, más valioso llega a parecer. La táctica de la persuasión por medio de la escasez puede llegar a ser muy perniciosa y detrimental para tu persona si no eres consciente de que estás siendo víctima de este principio. Esto aplica muy bien en tiempos actuales, en donde, por ejemplo, individuos u organizaciones sin escrúpulos prometen enormes ganancias en un cortísimo espacio de tiempo, a cambio de una mínima inversión o esfuerzo. Toma en consideración la siguiente historia. Una vez llegó a un pueblo del sur de México un señor vestido de manera elegante. Se instaló en el único hotel que había y acto seguido, puso un anuncio en la única página del periódico local. Estaba dispuesto a comprar cada mono que le trajeran por 10 pesos. Los campesinos, que sabían que el bosque estaba lleno de monos, salieron corriendo a cazarlos. El hombre compró, como había prometido en el anuncio, los cientos de monos que le trajeron al precio estipulado. Pero, cuando ya quedaban muy pocos monos en el bosque y era difícil cazarlos, los campesinos perdieron interés. Entonces el hombre ofreció 15 pesos por cada uno y los campesinos corrieron nuevamente al bosque. Cada vez quedaban menos monos, y en ese punto, el elegante hombre elevó la oferta a 20 pesos. Los campesinos volvieron al bosque una vez más, y cazaron los pocos monos que quedaban, hasta que ya era casi imposible encontrar uno. Llegando a este punto, el hombre ofreció 50 pesos por cada uno. Pero, como tenía negocios que atender en la ciudad, dejaría a cargo a su ayudante quien, aprovechando la oportunidad, se dirigió a los campesinos diciéndoles: «Fíjense en esta jaula llena de cientos de monos que mi jefe compró para su colección.
Ahora que no está, yo se los vendo a ustedes a 30 pesos cada uno, y cuando mi jefe regrese de la ciudad, ustedes se los venden a 50 pesos, o más. Los campesinos juntaron todos sus ahorros y compraron los cientos de monos que se encontraban en la enorme jaula, con la expectativa de una grandiosa ganancia, y esperaron el regreso del jefe. Desde ese día, no volvieron a ver ni al ayudante ni al jefe. Lo único que vieron fue la jaula llena de monos que habían comprado con sus ahorros de toda la vida. No hace falta decir que así se forman los esquemas Ponzi y las burbujas en el mercado de la bolsa de valores con consecuencias nefastas tanto para personas como para naciones enteras. La ley de la obligación. La ley de la obligación, también conocida como la ley de la reciprocidad, declara que, cuando otras personas hacen algo por nosotros, sentimos la fuerte necesidad o urgencia por retornar el favor recibido. El adagio que dice que una buena acción merece otra en retorno es parte del condicionamiento social existente virtualmente en todas las culturas. Es así que en tiempos modernos vemos compañías tecnológicas ofreciendo descargas gratuitas, pruebas gratis por tiempo limitado, o muchos negocios ofreciendo Wi-Fi gratuito, o en centros comerciales ofreciéndose muestras de alimentos o productos gratis, etc. En algunos casos, nuestra necesidad inconsciente de pagar esta deuda es tan abrumadora que terminamos excediendo dramáticamente el favor original. En el libro Influencia Máxima de Kurt Mortensen aparece la siguiente historia ejemplificando lo anterior. Una persona está comprando un automóvil, al mismo tiempo que regatea con el representante de ventas para obtener un mejor precio. Hay una estira y afloja de las dos partes, pero estas no consiguen llegar a ningún acuerdo. El comprador está listo para irse cuando de pronto, el representante de ventas se levanta y le dice que va a hablar con su gerente por última vez, esperando obtener un descuento adicional. En ese momento le dice al comprador: «Sabe, hace mucho calor. Tengo sed. Voy por una botella de agua, ¿desea que le traiga una?». Por supuesto, contesta el comprador ajeno a la táctica del astuto vendedor. Entonces vuelve el comprador con la botella de agua y un trato solo ligeramente mejor, ahora autorizado por su gerente. No es el trato que el comprador quería, pero ahora piensa que es lo mejor que va a conseguir. Acto seguido, el comprador acepta. Al pensarlo más tarde, es posible que el comprador se dé cuenta que una de las razones por las que compró el automóvil fue por un disparador subconsciente. La botella de agua sirvió como disparador de obligación. Se sintió en deuda con el vendedor de autos por esta pequeña cortesía. Este creó el sutil sentimiento de obligación con una botella de agua de $1. El comprador acaba de devolver el favor y termina endeudándose comprando un auto de $20,000. Las personas a menudo provocan conscientemente sentimientos de endeudamiento y obligación en los demás al realizar un favor no solicitado. Incluso si no queremos o no pedimos el regalo, la invitación, el tiempo, la sonrisa o el cumplido, todavía sentimos la necesidad de devolver el favor cuando lo hemos recibido. El solo hecho de estar endeudado, incluso en el más ligero sentido de la palabra, puede crear el suficiente malestar psicológico como para hacer todo lo posible para eliminar la carga de la deuda que sentimos. Es así cuando a menudo recompensamos desproporcionadamente al donante original. Considera el caso de las propinas dejadas por los clientes en un restaurante. Hace algunos años se realizó un estudio sobre psicología social en la ciudad de Nueva York, para estudiar el fenómeno de la reciprocidad y cómo afectaba a las propinas en los restaurantes. Cuando un mesero le daba chocolates a un cliente al lado de la cuenta, la propina aumentaba un promedio de 3%. Sin embargo, la propina aumentaba de manera significativa cuando el mesero proporcionaba un chocolate a cada comensal. El mismo principio se aplica cuando vas a una tienda de autoservicio y ves una atractiva mesa llena de muestras gratis de algún producto alimenticio. Es difícil tomar una muestra gratis y luego marcharse sin al menos pretender estar interesado en el producto. Aceptar regalos o favores sin intentar devolverlos es considerado universalmente como egoísta, codicioso o una falta de empatía. A menudo es estrictamente debido a esta presión interna y también externa que las personas se ajustan a la regla de la reciprocidad. La ley del contraste. La ley del contraste postula que la percepción es relativa. Si experimentas dos cosas similares en sucesión, tu percepción de la segunda cosa será influenciada por la primera.
Si se te presentan dos objetos, y el segundo es sustancialmente diferente del primero, tenderás a percibirlo aún más diferente de lo que realmente es. Si, por ejemplo, colocaras tu mano en un contenedor de agua fría, y entonces la sacas y la colocas en otro contenedor de agua a temperatura ambiente, esta última te causará la sensación de ser más caliente de lo que realmente es. Lo mismo aplica en sentido inverso. Imagina que entras a un centro departamental. En el pasillo principal hay una estantería en la que lo primero que puede observarse son unos relojes en un rango de precios de los 5 a 10 mil dólares. Estos relojes están colocados de tal manera que sean lo primero que tú como cliente observes al pasar por allí. 2 pasos más adelante, sin embargo, hay otro reloj de la marca Tag Heuer con una etiqueta de 950 dólares, la cual ahora parecerá sorprendentemente barata. Es probable que pienses, puedo comprar ese. ¿Y qué tal aquel reloj deportivo de solo 89 dólares? ¿Por qué no comprar uno para alguna caminata el fin de semana o para ejercitarme? Están casi regalados. Ahora estás más propenso a comprar un reloj que en un principio ni siquiera habías considerado. Cada decisión es una comparación de alternativas. Si puedes controlar el cómo la gente ve las alternativas, puedes venderles u obtener de ellos casi todo lo que quieras. La técnica de persuasión, algunas veces conocida como la cara en la puerta, utiliza el contraste para conseguir una concesión de tu contraparte sin que ésta parezca demasiado excesiva. Básicamente inicias formulando una petición grande y casi irracional, la cual muy probablemente será declinada. De ahí que la puerta será empujada contra tu cara cuando el prospecto rechace tu propuesta. Entonces realizas una petición más pequeña y razonable. Por lo general, las personas aceptarán la segunda solicitud más fácilmente que si se les hubiese pedido esta al principio, porque el contraste de las dos solicitudes hace que la segunda parezca mucho mejor. La técnica es efectiva porque los estándares sociales establecen que cada concesión debe ser intercambiada por otra concesión. Las personas están habituadas a seguir inconscientemente los estándares y convencionalismos sociales sin mayor cuestionamiento. El efecto del contraste se aplica a casi cualquier situación y juicio que realizamos en el día a día. Por ejemplo, si te encuentras en una fiesta hablando con una persona no muy atractiva, y luego se les une otra persona de apariencia promedio, inconscientemente juzgarás a la persona de apariencia promedio más atractiva de lo que realmente es y de lo que la habrías percibido si solo hubieras estado conviviendo con ella. El efecto del contraste puede afectar muy fácilmente nuestros juicios en relación con personas, productos, valores de mercado y los valores de muchos otros atributos y características. La ley de la autoridad. El principio de autoridad se refiere a la tendencia de las personas en general a cumplir con los mandatos de gente que percibe que detentan posiciones de poder tales como líderes gubernamentales, abogados, profesores, etc. Esto incluiría a otros profesionales que utilizan su autoridad percibida para influenciar la opinión del público en general, tales como dentistas enfundados en batas blancas vendiendo pasta de dientes, artistas que promocionan un producto, comentaristas o locutores que citan frases como estudios de cierta universidad han encontrado que los expertos recomiendan que tomes tal o cual cosa. O cosas más banales como un astrólogo en la televisión que afirma cosas como te comportas de tal forma porque tu signo zodiacal es más propenso a inserta aquí un comportamiento de tu preferencia. La suposición implícita es que aquellas personas que se encuentran en posiciones de poder pueden ejercer mayor sabiduría y experiencia, y por lo tanto al obedecerlas, esto nos conducirá a obtener un resultado más favorable. No está de más decir que en muchas ocasiones, estos pseudo-profesionales solo comunicarán medias verdades, o tomarán ventaja del principio de la autoridad para persuadirte a comprar o realizar algo, sin que te cuestiones mucho de hacerlo. El psicólogo y autor Robert Cialdini, quien estudió este tipo de comportamientos y cómo influir sobre estos por medio de diferentes métodos de persuasión, realizó varias investigaciones en los años 70. En uno de sus estudios realizados sobre pacientes, encontró lo siguiente. En una sala de fisioterapia de un hospital, un grupo de pacientes, muchos de los cuales habían sufrido accidentes cerebrovasculares,
no lograban mantener la disciplina para seguir los regímenes de terapias una vez que se encontraban fuera del hospital. El personal había pedido a estos convalecientes que continuaran haciendo ejercicio cuando regresaran a su casa, asegurándose de señalarles que al hacerlo tendrían una mejor oportunidad de recuperarse por completo. Sin embargo, muchos de los pacientes aún se negaban a hacerlo a pesar de las recomendaciones. Para el personal, la falta de cumplimiento estaba afectando su capacidad para rehabilitar completamente a estos convalecientes. Al entrevistarse con Robert Cialdini, algunos de ellos revelaron que, aunque conocían las credenciales de sus médicos y estaban inclinados a seguir sus consejos, no tenían idea de la experiencia del personal que impartía la terapia. En su opinión, no transmitían la suficiente autoridad. Cialdini simplemente recomendó a los terapeutas realizar un pequeño cambio en la sala, colocar a la vista todos sus títulos, premios y certificaciones. De manera sorprendente, el cumplimiento de los pacientes aumentó un 34%. Cialdini concluyó que no es sorprendente que los pacientes siguieran el mandato percibido de la autoridad. Lo sorprendente es que estos fisioterapeutas no usaron lo que tenían. Asumieron que debido a que trabajaban en un hospital y detentaban el título de fisioterapeutas, los pacientes supondrían que tenían las credenciales que efectivamente poseían. Pero la gente no tiene una bola de cristal. El principio de autoridad funciona sobre la base de que, a pesar de que con la edad y experiencia tendemos a ser más escépticos, aún somos propensos a considerar el juicio de ciertas figuras de autoridad como más confiables que las nuestras, incluso en asuntos que están al exterior de su dominio de especialización. La ley de las expectativas. Esta ley establece que las personas muy frecuentemente elevan o disminuyen su desempeño para cumplir con las expectativas que tienen otras personas de ellos. Numerosos experimentos realizados por especialistas que estudian el comportamiento humano han mostrado que la ley de las expectativas influencia de forma dramática el desempeño de las personas. En un famoso estudio aplicado sobre un grupo de trabajadores que recién ingresaban a una línea de ensamble de una fábrica, se les dijo que su trabajo era complejo y estresante. Estas personas se desempeñaron de manera menos eficiente que el promedio de nuevas incorporaciones en esa área. A otro grupo separado de trabajadores se les expresó que el trabajo, exactamente igual que el del grupo anterior, el cual iban a desempeñar, era simple y no tendrían mayores complicaciones. Sorprendentemente, estas personas se desempeñaron muy bien a pesar de ser su primer día en esa línea de ensamble. Este curioso estudio también se ha aplicado con diferentes variantes a militares, estudiantes, deportistas, etc., obteniendo casi invariablemente los mismos resultados. Las personas tienden a tomar decisiones basadas en el cómo los demás esperan que se comporten o se desempeñen. La ley de las expectativas influencia la realidad y crea resultados. La ley de las expectativas es la ley de la profecía autocumplida. La psicología define el concepto de profecía autocumplida o efecto Pigmalión como una expectativa o predicción cuyo efecto hace que quien la anuncie realice de manera inconsciente actos que llevan a que se cumpla lo predicho. Ahora bien, lo opuesto también es verdadero, y algunas veces se le ha llamado efecto Golem, que establece que las bajas expectativas en el desempeño también conducen a resultados decepcionantes. El empresario e ingeniero Henry Ford lo resumió así: tanto si crees que puedes hacerlo, como si no, en ambos casos tienes razón. El efecto placebo es otra forma de persuasión por medio de la ley de las expectativas. Un placebo es una sustancia que carece de actividad farmacológica, pero que puede tener un efecto terapéutico cuando el paciente que la ingiere cree o se le ha persuadido de que se trata de un medicamento realmente efectivo. El placebo frecuentemente funciona porque la expectativa de que el medicamento ayudará es tan fuerte que nuestros cerebros realmente convierten la expectativa en realidad. Varios estudios muestran que los placebos funcionaron del 25 al 40% de las veces en que fueron suministrados. Cuando se les dijo a los pacientes que el placebo que recibirían era un estimulante, su presión arterial y ritmo cardíaco se vieron afectados. Cuando se les dijo que era un depresor, tuvo el efecto contrario. Cuando se les hizo creer que era un tipo de alcohol, les indujeron percepciones de intoxicación. En otro estudio, los participantes pensaron que habían sido expuestos a un audio subliminal que incrementaría su autoestima, y sorprendentemente un alto porcentaje reportaron cambios positivos.
La conocida como la regla de la importancia anticipada puede ser considerada como una variante de la ley de las expectativas. Esta ley utilizada en los medios de comunicación establece que los medios informativos, incluidos a los reporteros, tienden a enfocarse en temas, políticos o personas que esperan que generen noticias y controversia. La ley de la disonancia. La disonancia cognitiva es una incomodidad psicológica que ocurre cuando las acciones o decisiones de alguien no son congruentes con sus valores, creencias o compromisos pasados. La ley de la disonancia establece que las personas actuarán naturalmente de una manera que sea consistente con sus cogniciones y compromisos. Si no, sentirán una presión psicológica, disconfort, nerviosismo, desasosiego, etc., que los motivará a recuperar de nuevo el balance emocional. ¿Qué pensarías si te digo que, de acuerdo a las estadísticas realizadas entre varios individuos, se ha encontrado que, cuando realizamos una decisión, el 50% de las ocasiones esta es correcta y el restante 50% es una decisión errónea? Seguramente esta pregunta ha creado disonancia cognitiva en ti. Es posible que te habrás dicho a ti mismo, eso no puede ser correcto. Puede ser verdad para otras personas, pero para mí no. Puede ser que hayas pensado que las estadísticas fueron mal realizadas. Unos cuantos segundos más tarde, intentarás encontrar una explicación para defender tu creencia acerca de que tales estadísticas no aplican en tu caso ni para nadie más. Estás en lo correcto. Pero seguramente experimentaste el efecto de la disonancia cognitiva con una ligera tensión mental. Las personas suelen reducir tales efectos con la negación, ignorar o demandar la fuente de información, reestructuración, devaluar la importancia de toda la controversia, la racionalización, que es cuando encuentras excusas para explicar por qué la inconsistencia es aceptable, etc. El remordimiento del comprador es una forma de disonancia. Cuando compramos un producto o servicio que es demasiado caro, tendemos a buscar formas de convencernos de que tomamos la decisión correcta. Si las personas que nos rodean u otros factores nos hacen cuestionar nuestra decisión, experimentamos tal remordimiento. Al sentir esta inconsistencia, buscaremos cualquier cosa, hechos, validación de pares, opinión de expertos, etc., para reducir la disonancia en nuestras mentes con respecto a la compra. Un aspecto de la ley de la disonancia es la necesidad de permanecer coherentes con nuestras afirmaciones y nuestros compromisos. Sucede frecuentemente que cuando alguien comienza haciéndonos una petición pequeña, luego, esta persona sigue con una solicitud más grande. Aún tendemos a ser consistentes en nuestro comportamiento y respuestas anteriores. Esta técnica de sacar provecho de dicho principio ha recibido varios nombres, incluido el pie en la puerta, la teoría de la autopercepción o la solicitud secuencial. En un estudio sobre disonancia cognitiva, se le pidió a un grupo de estudiantes de psicología que participaran en una clase curricular sobre procesos de pensamiento que comenzaría puntualmente a las 7 a.m. Solo el 24% de los estudiantes a los que se les extendió la invitación accedieron. En un segundo grupo, primero se les dijo a los estudiantes en qué consistía la clase y se les pidió que participaran. La hora de las 7 a.m. no se mencionó, hasta después de que habían dado su consentimiento para participar. El 56% de ellos accedieron. Incluso, cuando se les presentó la oportunidad de cambiar de opinión, ninguno de ellos la aprovechó. El 95% de los estudiantes cumplieron y se presentaron a la sesión de las 7 a.m. Estos estudiantes siguieron defendiendo su postura inicial y accedieron a la segunda petición que se les había realizado. La técnica del pie en la puerta también funcionó bien para un grupo de fumadores sobre los que se realizó un estudio similar. Estos se dividieron en dos agrupaciones. A ambos se les pidió que se abstuvieran de fumar durante 18 horas. Sin embargo, a uno de los grupos se le dijo que escribieran todas las razones por las cuales aceptaban el desafío, y al otro grupo, no. Al terminar el periodo de 18 horas, se incrementó la petición y se les pidió que dejaran de fumar otros 6 días adicionales. El 85% de las personas del grupo que escribió sus razones y reflexionó acerca del por qué habían aceptado el reto de abstenerse de fumar por 18 horas, aceptaron el desafío de los 6 días adicionales. Solo el 26% de las personas que no escribieron sus razones continuaron con el desafío. Conócete a ti mismo y las leyes que rigen el comportamiento humano y tu vida cambiará para siempre.
Prepárate para subirte en el asiento del conductor de tu propia vida. En ese lugar te encontrarás siempre en una situación ventajosa sin importar cuáles sean los desafíos que se te presenten. Colócate entre el 3% de la población que puede controlar realmente su destino. Serás capaz de verdaderamente obtener lo que te propongas en la menor cantidad de tiempo posible mediante el autoconocimiento y el autocontrol. Siempre trátate a ti mismo como un proyecto en constantes iteraciones de automejora.